Después de haber estudiado algunas generalidades sobre nuestra materia, toca ahora empezar a analizar en profundidad lo que es la obligación. Y empecemos por el concepto. Etimológicamente hablando, la expresión obligación proviene del latín obligatio, que se compone de ob, que significa por causa de o alrededor de, y ligatio, que significa atar, ligar. Obligare significa atar alrededor de, por lo que etimológicamente está estrechamente ligado el concepto de obligación al de atadura o compromiso, por lo que desde una perspectiva amplia, el estudio de la obligación conllevaría el análisis de todas las sujeciones, bien sean morales, de honor o jurídicas. Sin embargo, la teoría de las obligaciones, que es lo que nos toca estudiar, se limita al estudio de las relaciones que tienen una naturaleza jurídica. La definición romana de obligación la encontramos en las instituciones de Justiniano, que definían a la obligación como un lazo de derecho que nos constriñe en la necesidad de pagar alguna cosa conforme al derecho de nuestra ciudad. Si analizamos esta definición romana, encontraremos muchas similitudes con las definiciones modernas, que estudiaremos de seguida. En primer lugar, vemos que se trata de un lazo de derecho que nos constriñe. Ese lazo no es más que un vínculo entre personas que al constreñir se traduce en que tiene ese lazo un carácter coercitivo o coactivo, es decir, la posibilidad de que a través de la fuerza el acreedor pueda cobrar su crédito, incluso contra la voluntad del deudor. Asimismo, cuando Justiniano habla de lazo de derecho, a lo que se refiere es a una relación jurídica. En segundo lugar, llama la atención que la definición romana, habla de la necesidad de pagar alguna cosa. Cuando hablamos de pagar, no necesariamente nos estamos refiriendo a obligaciones de naturaleza pecuniaria, sino que se refiere a cumplir la actividad o el acuerdo que por pacto o por ley se queda obligado a cumplir. Por cosa nos estamos refiriendo no a una prestación, es decir, no es solamente un bien material, sino incluso a situaciones inmateriales. En Roma, esta cosa ya podía ser o ya había sido identificada como un dar, un hacer o un prestar. Para estudiar las definiciones modernas vamos a ver cómo ha sido el desarrollo de los principales exponentes de nuestra disciplina. En primer lugar tenemos a Colín y Capitán, que definen a la obligación como una necesidad jurídica. Véanse que es una necesidad jurídica, por efecto del cual una persona está sujeta respecto de otra a una prestación que puede ser positiva o negativa, es decir, a un hecho o a una abstención, o como dice el código, a dar, a hacer o a no hacer alguna cosa. Ven ustedes cómo la definición de Colín y Capitán no hace referencia al elemento coercitivo que debe tener toda obligación. Es decir, que no señala por ningún lado que este vínculo puede ser exigido
por la fuerza, por el acreedor, incluso contra la voluntad del deudor. Los hermanos Massot, cuando definen a la obligación, señalan que este es un vínculo de derecho, de aspecto pecuniario. Ven ustedes cómo ya los hermanos Massot empiezan a diferenciarse un poco de Colín y Capitán porque lo circunscriben la obligación al elemento pecuniario. El otro aspecto importante que desarrollan los hermanos Massot es que este vínculo es entre dos o más personas. Para que haya una obligación, debe haber como mínimo dos personas vinculadas, pero no se limita a dos personas. Pueden ser dos o más, una de las cuales es el deudor, que es la que está constreñida a una prestación, en favor de la otra que llamamos acreedor. Messineo define a la obligación o a la relación obligatoria. Fíjense que él habla de una relación y señala que debe entenderse por una relación entre dos sujetos al menos, en virtud de la cual uno de ellos, deudor, también llamado promitente, queda obligado, esto es, sometido a un deber, a un compromiso frente a otro, llamado acreedor, también estipulante, a cumplir una prestación, es decir, a desarrollar una actividad determinada, un comportamiento que patrimonialmente es valorable y que se le atribuye al acreedor un correspondiente poder que consiste en la prestación, en la pretensión a la prestación. Esta relación o este vínculo relacional le otorga al acreedor un poder sobre el deudor. De tal pretensión nace a favor del acreedor la posibilidad de obtener eventualmente, en caso de incumplimiento, el cumplimiento específico en vía coactiva de la prestación, o bien a obtener igualmente por vía coactiva su equivalente pecuniario, una suma de dinero en caso de incumplimiento, suma de dinero que se percibe bajo la forma de un resarcimiento de daños. Para que haya una obligación deben haber tres elementos concurrentes. Si falta alguno de ellos, no podemos hablar de obligación. Estos elementos son el elemento subjetivo, el elemento objetivo y el elemento jurídico. Cuando hablamos de elemento subjetivo, nos estamos refiriendo a los sujetos de la obligación. Y como hemos visto, deben ser por lo menos dos. El deudor, que es la persona que se compromete a realizar una determinada actividad, conducta o abstención a favor del acreedor. Llamamos al deudor el sujeto pasivo en la relación obligacional, pero no es porque no tenga que hacer nada. Él tiene que cumplir la obligación, pero si no cumple, será sobre su patrimonio que se ejecutará, que se ejercerá, así sea forzosamente, dicho cumplimiento. Por el otro lado, encontramos al sujeto activo del vínculo obligacional, llamado acreedor. Esta es la persona en cuyo beneficio el deudor debe realizar la actividad o conducta a la que se comprometió. ¿Por qué se llama al acreedor el sujeto activo de la relación obligacional? Porque si el deudor no cumple, es decir, si el deudor no ejecuta
la acción a la cual se comprometió, es él el que tiene que asumir activamente la iniciativa ante los órganos jurisdiccionales para obtener el cumplimiento de la obligación o el resarcimiento de los daños y perjuicios que se pudieran haber causado producto del incumplimiento por parte del deudor. Veíamos en la sesión anterior que cuando hablamos de obligación, estamos hablando desde la perspectiva del deudor, mientras que cuando hablamos desde la perspectiva del acreedor, hablamos de un derecho de crédito, de un crédito o de un haber. Es importante tener en cuenta que los sujetos de la relación obligacional siempre deben ser determinados o determinables. Es decir, existe la posibilidad que al inicio o al origen o al nacimiento de la obligación, una de las partes esté indeterminado. Pero siempre es necesario que si está indeterminado, el mismo sea posible su determinación en el futuro. También es posible que alguna de las partes en la relación obligacional cambie por otra. Por ejemplo, vamos a ver que en las obligaciones Procter-Rem, es decir, aquellas obligaciones que nacen en la persona que detente la propiedad sobre el bien, al momento de surgir la obligación, pasa a ser el sujeto pasivo. Por lo tanto, como estas obligaciones Procter-Rem se determina el sujeto pasivo en función del vínculo con la cosa, si la cosa es vendida, si la cosa es traspasada, el nuevo titular de ese derecho será el nuevo deudor de la obligación. Otro ejemplo es el caso de los títulos al portador, en donde el sujeto activo, es decir, la persona que puede solicitar el pago al deudor, dependerá de aquella persona que detente el título en el momento en que se vaya a ejecutar el cumplimiento de la misma. Por ejemplo, ya no se ve, pero antes existía una figura que era el cheque, por el cual usted movilizaba los fondos que se encontraban en su cuenta corriente en un banco. Cuando usted emitía un cheque al portador, el banco pagaba el importe del cheque a la persona que se presentara en la taquilla con el mismo. Puede ser que yo le entregara a usted el cheque al portador y usted después le entregara ese cheque a su hermano. En el momento en que su hermano tiene el cheque, el título al portador en su mano, él es el titular de ese derecho y puede acudir a la taquilla del banco a cobrar el importe del título. También tenemos otro ejemplo, como es el de las promesas al público, en el que el acreedor se individualiza en el momento en que se cumple con los postulados de esa promesa. Si yo hago una promesa de pagar determinada cantidad de dinero a quien encuentre a mi perro que se perdió, y yo hago esa promesa pública, en el momento que yo hago la promesa, la obligación está indeterminada porque no se sabe quién va a ser la persona que consiga al perro. Pero en el momento que alguien consigue ese perro y me lo devuelve, en ese momento se determina quién es el sujeto activo de ese vínculo obligacional, quién tiene el derecho a la recompensa que yo ofrecí. Entonces vemos cómo los sujetos de la obligación deben ser por lo menos dos. Sin embargo, pueden haber más de dos. Pueden existir pluralidad de sujetos, bien sea del lado activo o del lado pasivo, como sería el caso de lo que veremos como obligaciones solidarias
obligaciones mancomunadas, también es posible que haya una persona obligada además del deudor principal, como es el caso del fiador en aquellas obligaciones que están garantizadas por otro patrimonio. Entonces ven ustedes cómo se determina el elemento o uno de los elementos de la obligación, como lo es los sujetos. Analizados el elemento subjetivo, pasemos ahora a ver el elemento objetivo, que está constituido por la actividad o conducta que el deudor se compromete a cumplir al acreedor o que se compromete a abstenerse de realizar. Es el contenido propio de la obligación. Son innumerables las prestaciones que pueden constituir el objeto de la obligación. Sin embargo, los romanos pudieron categorizarla en tres tipos que son los que han persistido hasta nuestros días. En primer lugar, tenemos las obligaciones de dar, que son aquellas que tienen por objeto la transmisión de la propiedad u otro derecho real. Es importante, desde el día de hoy y hasta el último día que ustedes ejerzan el derecho, que tengan claro que la propiedad se transmite en nuestro ordenamiento jurídico con el consentimiento válidamente manifestado. En segundo lugar, tenemos las prestaciones de hacer, que son todas aquellas que comportan para el deudor la realización de una actividad distinta de la transmisión de la propiedad u otro derecho real. Son obligaciones de hacer, por ejemplo, cuando usted contrata a través de un contrato de obra a un pintor para que le pinte una pared. Cuando usted contrata a un artista para que le haga un retrato. O cuando usted contrata a un abogado para que lo defienda, a un contador para que le haga las declaraciones de impuestos. Así, es decir, son actividades propias. Les pongo un ejemplo típico de examen que podría generar confusión. Si yo soy una empresa de publicidad que tengo o una empresa de televisión que tengo los espacios que se emiten a través de los programas que se generan en mi televisión y yo vendo la publicidad, ¿esa es una obligación de hacer o una obligación de dar? Algunos podrían pensar que es una obligación de dar porque yo estoy transfiriendo el derecho a el espacio publicitario, al intangible que está que va a salir por las ondas hertzianas que llegan hasta su televisión o por el cable. Pero no, verdaderamente es una obligación preponderantemente de hacer, porque el canal de televisión tiene que poner al aire. ¿La obligación en qué consiste? En poner al aire los elementos publicitarios que señala el cliente. Entonces ven ustedes cómo esto que estamos hablando hoy en día de publicidad a través de Internet ya podía resolverse cualquier problema utilizando soluciones que vienen de la época de los romanos. Además, los romanos identificaron las obligaciones de no hacer, que consisten en una abstención o negativa por parte del deudor. Si yo le vendo un inmueble a una persona y limito su derecho de transferencia y digo, usted no puede vendérselo a fulanito de tal. Bueno, eso es una obligación de no hacer que nace del contrato de venta. Si yo agarro y
establezco, yo soy el municipio y le autorizo a usted para que construya unos edificios en determinadas lotes de terreno en el municipio, pero le digo de momento, pero usted tiene que respetar este pedazo donde usted no puede construir un edificio, no puede construir nada, sino que tiene que ser utilizado para áreas verdes, por ejemplo. Ahí usted está viendo cómo se está estableciendo una obligación de no hacer. Usted no puede construir edificaciones en esa parte. Usted se debe abstener de realizar ese tipo de prestaciones. Entonces ven ustedes cómo los romanos categorizaron, y nosotros podemos decir que absolutamente todo se puede dividir entre obligaciones de dar, obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer, según el objeto de la misma. Ahora, el objeto de la obligación debe cumplir unos requisitos. El primer requisito es que la prestación debe ser posible, debe poderse realizar en el terreno de la realidad, pero también desde el punto de vista jurídico, porque existen prestaciones que probablemente en la realidad se puedan realizar, pero que estén prohibidas desde el aspecto jurídico. Esto nos genera una imposibilidad natural y una imposibilidad jurídica del objeto de la obligación. La imposibilidad natural o física se presenta cuando la prestación no es susceptible de cumplirse en el mundo de la realidad. Si yo agarro y le digo a usted que le voy a dar $1.000.000, si usted se lanza desde el último piso de las torres del Parque Central y cae de pie y no se mata, evidentemente, esa es una obligación de imposible cumplimiento natural. Pero además existen obligaciones con imposibilidades jurídicas o cuyo objeto es de imposible cumplimiento desde el punto de vista jurídico. Es decir, situaciones donde puede cumplirse en el mundo real, pero existen en el ordenamiento jurídico algún tipo de disposición que imposibilita ese objeto. Por ejemplo, si yo le digo a usted que le voy a vender la Plaza Bolívar de Caracas, evidentemente yo no le puedo vender, no puede ser objeto de la venta la Plaza Bolívar, porque eso es un bien que está excluido del comercio, eso no forma parte del comercio, eso es un bien público, por lo tanto, mientras se mantenga público, está excluido del comercio. Ahí ven ustedes que existe una imposibilidad jurídica. Desde el punto de vista físico se puede vender la plaza, pero desde el punto de vista jurídico existe una restricción o una prohibición en nuestro ordenamiento jurídico positivo. En segundo lugar, la prestación debe ser lícita, es decir, que el objeto de la obligación no puede vulnerar ni el orden público ni las buenas costumbres. Por lo tanto, si yo firmo con usted un contrato de que le voy a vender cocaína por $1.000.000, no tantos kilos de cocaína, y al final no se la vendo, usted no me puede venir a demandar a mí en ejecución de ese contrato señalándome que yo incumplí con la obligación de venderle la cocaína. ¿Por qué? Porque el objeto de la obligación, que es una sustancia prohibida, ilícita, no es susceptible de ser objeto de una obligación. Y al faltar uno de los elementos esenciales de la obligación, como lo es el objeto, porque es ilícito, entonces no existe esa obligación. En tercer lugar, la prestación debe ser determinada o determinable. Es posible que al momento de obligarse las partes no hayan determinado perfectamente la extensión de la obligación. Es decir, que no se sabe a ciencia cierta el objeto que va a cumplir el deudor. Pero sí es esencial que este objeto
se pueda determinar en el futuro. Que la prestación deba ser determinada o determinable no significa, además, que el objeto deba existir al momento de acordarse la obligación. Un caso típico que yo suelo preguntar en los exámenes es una persona que tiene pensado adquirir un bien y decide vendérselo a usted. Si es válida o no es válida esa obligación. Bueno, en el momento que yo asumo la obligación, yo no soy el propietario, pero cuando yo lo adquiera, en ese momento yo tendré la obligación de venderle a usted ese bien. También yo suelo preguntar sobre la venta de cosechas que todavía no existen. Un productor que está sembrando el campo y se obliga a vender la cosecha a un procesador de esos bienes. Yo tengo una finca de tomates y estoy sembrando los tomates y yo le digo y le vendo a Heinz que mi producción de tomate por una determinada cantidad de dinero cuando la producción se origine. ¿Es válida esa obligación? Bueno, el objeto todavía no existe porque los tomates todavía no se han producido, pero en el futuro se van a producir, se van a cosechar y cuando yo los coseche se los tengo que vender a Heinz. Ven ustedes cómo la prestación es determinable, la cosecha que yo haga del año 2022 de tomate, y eso significa que la obligación es perfectamente válida. Es importante que tengan en cuenta que las partes pueden perfectamente pactar dentro de la libertad contractual que existe en nuestro país los criterios para la determinación del objeto. Incluso las partes pueden establecer que esa determinación sea hecha por una tercera persona, como sería un árbitro, o incluso por un juez. El cuarto elemento del objeto es el valor pecuniario. Cuando hablamos de valor pecuniario, no nos referimos a que debe tratarse de cantidades de dinero, sino que el objeto de la obligación pueda ser apreciable en dinero. ¿Por qué? Porque en la medida en que se pueda apreciar en dinero, entonces hay maneras de ejecutar de manera forzosa esa obligación en el patrimonio del deudor. Solo si el objeto de la obligación puede valorarse pecuniariamente, puede un juez el día de mañana condenar al deudor a pagar determinada cantidad de dinero por el incumplimiento del acreedor, por el incumplimiento del deudor. Es decir, puede favorecer al acreedor con una sentencia que establezca la cantidad de dinero que debe ser pagada por el deudor para resarcir los daños. Si el bien no puede ser apreciable en dinero, ¿cómo el juez estipula cuál debe ser el cumplimiento del deudor? No hay manera. Por eso es que se exige como un requisito que el bien o el objeto o la prestación pueda valorarse pecuniariamente. El tercer elemento de la obligación es el vínculo. El vínculo que es un elemento esencial a toda obligación y que constituye justamente la atadura del deudor con el acreedor. Al asumir una obligación, el deudor queda sometido al acreedor, pierde su libertad. Y aquí viene un elemento importantísimo, y es que la justificación moral, ética de la obligación y de su ejecución forzosa, a pesar de tratarse o de afectarse el patrimonio del deudor, viene dado por la manifestación libre de la voluntad del deudor de obligarse. Cuando el deudor libremente, conscientemente,
se ata al acreedor y asume la obligación, queda sometido, pierde su libertad porque ya no puede elegir entre cumplir y no cumplir. Él tiene que cumplir. Él renuncia a esa parte de su libertad y esa renuncia lo somete al acreedor. Hasta que el acreedor, hasta que no se cumpla con la obligación, el deudor no es libre. Ven ustedes cómo en relación a este vínculo o a este elemento jurídico que es el vínculo, existen dos posturas doctrinarias. Una postura concibe al vínculo como una relación personal de acreedor y deudor. Esta concepción tenía sustento o originaba la posibilidad que hubo hasta el siglo XVIII de permitir al acreedor aprender, someter a una pena privativa de libertad al deudor si éste no cumplía con su obligación. Es decir, que posibilitaba al acreedor de enviar a prisión al deudor por causa de una deuda. Vimos que esta institución ya fue superada modernamente. Ya no hay posibilidad que el deudor pierda su libertad por incumplir una obligación pecuniaria al acreedor. Ahora, evidentemente, el hecho de que no pueda ser sometido a prisión no significa que sea libre. Él tiene que cumplir y si no cumple, entonces el acreedor podrá ejecutar sobre el patrimonio de su deudor las acciones para que le sea cumplida la obligación o resarcido los eventuales daños y perjuicios. Y ahí nos ubicamos en la concepción patrimonial del vínculo, que concibe que el vínculo es una relación del acreedor con el patrimonio del deudor. Es decir, que el acreedor sobre lo que tiene acción no es sobre el cuerpo o sobre la libertad del deudor, sino sobre su patrimonio. Si el deudor incumple, el acreedor no puede hacer nada en la persona del deudor. Lo más que puede atacar es el patrimonio del deudor para que a través de éste se cumpla o se resarza el daño que ha sufrido por el incumplimiento del deudor. Pero la integridad física del deudor, su libertad, no puede verse afectada por este elemento. Ahora, se critica a esta concepción de qué pasa si el deudor es una persona insolvente, qué pasa si el deudor es un pobre de solemnidad, no tiene dónde caerse muerto. Entonces no hay obligación, porque como no tiene patrimonio, ¿con qué se relaciona el acreedor? Bueno, recordemos que las obligaciones o en las obligaciones, el deudor se obliga con su patrimonio habido o por haber. Es decir, que el deudor va a responder frente al acreedor no solo sobre lo que tenía para el momento en que asumió la obligación, sino incluso por todo aquello que pudiese recibir en el futuro. Por lo que, si bien es cierto, es posible que al momento de asumir la obligación el deudor carezca de patrimonio, no es menos cierto que también es posible que en el futuro lo recupere por una herencia, por un acto de fortuna, etc. El vínculo tiene elementos esenciales para que puedan existir. Los alemanes han identificado dos elementos, la deuda y la coacción. La deuda es el deber jurídico que impone al deudor el cumplimiento de la prestación frente a su acreedor. Cumplida la obligación, la deuda desaparece. Por su parte, el otro elemento que origina el vínculo es la coacción. Es decir,
que permite al acreedor, a través del ejercicio de la fuerza, dirigirse contra la persona, o mejor dicho, contra el patrimonio del deudor, para que éste responda por la deuda, por la obligación. Massot, o los hermanos Massot, identifican tres elementos del vínculo, que son la deuda, la coacción, con lo que se identifica con la postura de los autores alemanes, pero agrega un tercero, como lo es la responsabilidad en caso de incumplimiento, porque si el deudor incumple, no solo está obligado a ejecutar aquello que se comprometió a hacer, incluso por la fuerza, sino además a resarcir al acreedor los daños y perjuicios que el incumplimiento origina. Por eso es que los hermanos Massot ven tres elementos del vínculo: la deuda, que fue la que originalmente asumió el deudor; la coacción, que es la posibilidad que tiene el acreedor, producto de ese vínculo, a ejecutar forzosamente sobre el patrimonio del deudor para que le sea cumplida la obligación; y el último, que es la responsabilidad, que nace porque el deudor incumplió con su obligación y le causó un daño al acreedor. El profesor Maduro-Luyando, en su obra, que ustedes tienen en la página, identifica dos elementos: la deuda y la responsabilidad. Sin embargo, cuando ustedes lean el texto, van a darse cuenta o van a concluir que el profesor Maduro-Luyando identifica a la responsabilidad con la coacción, que es lo que de la que hablan los alemanes, no con ese tercer elemento que identifican los hermanos Massot, como lo es la responsabilidad en caso de incumplimiento. Ustedes dirán, ¿y por qué esto es importante? Esto es importante porque pueden ver ustedes que existen obligaciones donde hay deuda, pero no hay coacción. Es decir, existe ese deber jurídico por parte del deudor de cumplir la obligación frente a su acreedor, pero el acreedor perdió o no tiene la coacción, la posibilidad de demandar, de exigir ese cumplimiento por la fuerza. Este es el caso de las obligaciones naturales. De igual manera, existen casos en los que hay coacción sin haber deuda, sin ser el deudor. Por ejemplo, es el caso de personas que no son obligadas, como podrían ser un fiador, que no es el obligado principal, pero su bien pueden ser afectos al cumplimiento de una obligación ajena. Se trata de todas aquellas obligaciones de garantía. Y en tercer lugar, es posible que haya casos donde el elemento de coacción haya sido limitado. Es decir, que la prestación o incluso la responsabilidad haya sido pactado de una manera menor entre las partes que la deuda. Por ejemplo, es el caso de las herencias aceptadas a beneficio de inventario, donde los bienes del deudor son o en los casos donde los bienes del deudor son inembargables, o casos en los que las partes pactan la garantía cuantitativamente limitada. Yo te voy a responder hasta esta cantidad de dinero, como podría ser, por ejemplo, el caso de los seguros. Fíjense ustedes que estamos hablando que las obligaciones son vínculos de una persona contra el patrimonio de otra persona. Y podría entenderse o podría confundirse con esto con algo que ustedes vieron el año pasado, como son los derechos reales. Si recuerdan ustedes un poquito, o en su curso de Civil 2, el derecho real es un poder jurídico que tiene una persona sobre una cosa, y como consecuencia de esta relación jurídica, el titular de este derecho tiene la facultad de obtener del objeto toda o parte de la utilidad que ese bien produce.
Entonces podrían decir o podría confundirse, decir, bueno, que las obligaciones son un derecho real que tiene el acreedor sobre el patrimonio del deudor. Y eso es absolutamente falso. Tienen que tener cuidado porque las obligaciones son vínculos jurídicos de naturaleza personal, no son vínculos jurídicos de naturaleza real. Esto nos lleva un poquito a diferenciar las obligaciones de los derechos reales. En primer lugar, los derechos reales se caracterizan por ser relaciones directas de personas-cosas, mientras que las obligaciones son relaciones entre personas o incluso entre patrimonios. 2. Los derechos reales comportan una obligación para toda la sociedad. Cuando usted es propietario, todos los miembros de la sociedad tenemos que respetar su derecho de propiedad. Por eso se dice que su derecho de propiedad es oponible a todo el mundo, es erga omnes. Mientras que los derechos personales solo son oponibles entre los sujetos que forman parte de esa obligación. Y esto es muy importante porque cuando usted firma un contrato con otra persona, ese vínculo o las obligaciones que nacen de ese contrato solo los pueden afectar a ustedes, no pueden afectar a otras personas distintas de las partes. En tercer lugar, el derecho real concede al titular del mismo un derecho de persecución, es decir, ir a buscar la cosa en manos de quien se encuentre y rescatarla, obtenerla, independientemente de quién sea la persona que lo detente. En cambio, que el derecho, las obligaciones solo son exigibles al deudor que se comprometió. El acreedor solo puede exigir a ese deudor. Eventualmente, si el deudor fallece, pues los herederos podrán ser obligados, constreñidos al pago, a salvo que los herederos acepten esa herencia a beneficio de inventario. En quinto lugar, el derecho real se reafirma con la ejecución. A medida que usted haga actos de propietario, ese derecho de propietario como propietario se va reafirmando. La sociedad lo reconoce a usted como el dueño de la cosa. En cambio, que una vez que usted ejecuta el derecho personal, es decir, que usted como acreedor demanda al deudor y el deudor le cumple, en ese momento en que el deudor cumple con su prestación, la obligación queda extinguida. En sexto lugar, el derecho real no se extingue por su no uso. El titular, la persona es titular de este derecho de una manera indefinida, salvo que se permita el uso pacífico de la cosa por una tercera persona, en cuyo caso se corre el riesgo que opere la prescripción adquisitiva o usucapión. Pero eso porque el propietario toleró a un tercero que hiciera el derecho, ejerciera el derecho sobre la cosa, la posesión legítima de la cosa. En cambio, que el derecho personal, si no se ejerce por un lapso que está establecido en la ley, puede dejar de ser exigible por la fuerza. Finalmente, el derecho real tiene normalmente un valor económico y un nivel mayor y un nivel de riesgo mucho menor que el derecho personal. Porque el derecho personal depende en gran medida de los atributos del deudor. Por eso es que el derecho real es mucho más sólido, mucho más seguro y también mucho más valioso que los derechos personales. Por eso es que una persona prefiere que usted constituya una hipoteca sobre un bien para garantizar un préstamo antes que le consiga un fiador que sirva para cumplir la obligación en caso que usted no cumpla. Finalmente, en esta materia nos toca ver cuáles son las fuentes de las obligaciones. Cuando hablamos de fuente, nos estamos refiriendo a todas aquellas
hechos del hombre que pueden producir el origen, el nacimiento de una obligación. Nuestro ordenamiento jurídico no contempla una norma o una disposición de una forma específica que se llame como fuente de las obligaciones, sino que se desarrolla el concepto y los efectos de determinadas figuras que generan obligaciones. Estas figuras jurídicas capaces de originar el nacimiento de vínculos entre las partes son tratadas en el capítulo 1 del título 3 del libro tercero del Código Civil venezolano y son básicamente el contrato, que es la fuente primordial de origen de obligaciones, la gestión de negocio, el pago de lo indebido, el enriquecimiento sin causas, el hecho ilícito y la ley, que también es una fuente de obligaciones. El primero es una fuente, el contrato es una fuente de obligaciones por acuerdo de voluntades. El resto son productos de relaciones extracontractuales. Entonces, con esto terminamos el tema de las fuentes del tema de la obligación y comenzaremos o continuaremos con el estudio de las obligaciones en un próximo video.